En esta hora queremos hablar específicamente sobre la diferencia entre la ley de Dios que incluye el sábado del cuarto mandamiento y la ley ceremonial, ritual y esas tres leyes. Para ello, queremos en primer lugar empezar con una oración. Querido Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque permites que podamos llegar hasta tu palabra santa, inspirada y revelada para aprender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres ilustrarnos. Permite, Señor, que podamos creer solamente lo que dice tu palabra. Que si está en tu palabra, entonces debemos creerlo, y si no está en tu palabra, no es para nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tus bendiciones impartidas en este día. Bendice a todos nuestros oyentes en los diferentes continentes de habla hispana y más allá, y permite, Señor, que tu palabra siga corriendo y todas las personas que la escuchen puedan aceptarla con gozo y alegría en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos en primer lugar resaltar la diferencia que existe entre la ley moral, y la ley moral no es nada menos que lo que Dios escribió con su propio dedo. Primeramente se la dio a Moisés, a Adán y a Eva se la dio en una forma oral, y después se la dio a Moisés y a su pueblo en una forma escrita. En Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, después que acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Observamos categóricamente quién, cómo y cuándo se escribió la ley. No observamos desde cuándo existe, porque desde el huerto del Edén, pero en esta segunda etapa, ¿quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Y para quién la escribió? Y dio a Moisés. Ya Moisés era del pueblo judío, y le dio a Moisés, después que acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sabemos entonces que el que la escribió fue Dios. El que la recibió por mano de ángeles fue Moisés, y que era para, en aquel entonces, todos los habitantes de la tierra, pero los precursores, los heraldos de recibir esa ley escrita por Dios
en 2 tablas de piedra era el pueblo de Israel. Otro texto en Éxodo 32:16. Tanto la escritura que estaban en las piedras era escritura de Dios, y las piedras eran piedra de Dios. Él fue el artífice. Tanto las piedras como la escritura eran escritura de Dios grabada sobre las piedras. La participación de Moisés en ese evento extraordinario fue el de consagrar su vida, ayunar 40 días y 40 noches, no comer pan ni beber agua, y subir a lo alto del monte Sinaí, y allí tuvo un encuentro con Dios donde le entregó por mano de ángeles, dice Gálatas, los 10 mandamientos. Allí estamos claritos. La confusión radica en que la Biblia habla de la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley de Moisés. Y queremos definir lo que es la ley de Moisés, y mañana vamos a hablar de otro detalle muy interesante. Y cuando acabó de hablar en Deuteronomio 31, 24 al 26, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Observamos aquí que Moisés fue el que escribió este libro, el libro de la ley, no los 10 mandamientos, otro libro, y lo escribió en un libro de la ley hasta concluirlo, y no lo pusieron dentro del lugar santísimo, sino que la ley que Moisés escribió la pusieron a un lado para que fuese por testigo contra ti. En estos textos encontramos que Moisés escribió la ley en un libro y le dio a los levitas que tomaran ese libro de la ley y lo pusieran al lado del arca. En Josué 24:26 la Biblia dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Observamos que también Josué escribió en un libro. Por lo tanto, ambos, tanto Moisés como Josué, escribieron en un libro, dice la palabra de Dios. En este texto vemos ahora que el libro de la ley se le llamó libro de la ley de Dios. Ya no dice de Moisés, pero no mató a los hijos
de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 14, versículo 6. En este texto ahora vemos que se le llama libro de la ley de Moisés, pero luego dice: Yahweh mandó, es decir, que fue Jehová quien mandó lo que contiene el libro escrito de Moisés. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, el libro de la ley de los 10 mandamientos lo escribió Dios y Él es el responsable y será el responsable siempre. Pero también el libro de Moisés, el que escribió en un libro y lo puso al lado, también Dios tiene que ver con ese libro. En Segunda de Crónicas 17:9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Segunda de Crónicas 17:9. En este texto tenemos nuevamente que el libro que escribió Moisés se le llama libro de la ley de Jehová, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. El texto que citamos hace un momento en Segunda de Crónicas 25:4. Otra vez encontramos que fue Jehová quien mandó lo que está contenido en el libro escrito que escribió Moisés. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés en Segunda de Crónicas 34:14. En este texto, la ley de Moisés es llamado porque, ¿por qué le llamó o le llama el libro de la ley de Moisés? Y es por el hecho que fue dado por medio de Moisés, pero el contenido del libro fue Jehová quien lo dio. Ahora, mis hermanos, queremos analizar los tres tipos de ley y una particular existía en ese libro, la ley civil. También estaba la ley ceremonial. Y en tercer lugar estaba la ley moral. La ley civil se aplicaba a Israel como una ley gobernante, igual que cada país tiene estatutos civiles. Ejemplo, si un toro acorneaba a alguien, el dueño debía asumir esa responsabilidad civil. Y es por eso que existía ese tipo de leyes.
no podían vivir en cualquier lugar, ellos tenían sus límites establecidos. La celebración de la fiesta del año del jubileo, donde tenían que dejar libre a todos los esclavos y condonar las deudas. La ley civil dejó de existir después del segundo exilio, cuando dejaron de autogobernarse, pues estaban bajo el gobierno de otros, por ejemplo, el gobierno de los babilonios, después estuvieron bajo el gobierno de Medo-Persa, después el gobierno de los griegos, después estuvo el gobierno de Roma y tenían que regirse bajo las leyes de ellos. Por lo tanto, la ley civil, cuando permanecieron esclavos por tantos años y en el periodo romano ya no existía esa ley civil. Por el otro lado, la ley ceremonial. Esta ley está relacionada con las ceremonias del culto, la santidad, limpieza, animales limpios e impuros, ofrendas, sacrificios, etc. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Esta ley no podríamos entenderlo si no entendemos el libro de Levítico. Hechos 15:5, esta ley no fue completada y terminada con el sacrificio de Cristo. En Romanos 10, versículo 4, allí termina esa ley ceremonial. De manera que cuando la Biblia habla de la ley de Moisés, tiene que ver con ritos, ceremonias, sacrificios, leyes que tenían que ver con lo que normalmente existe en una nación. Pero cuando la Biblia habla de la ley moral, esta es implícita en el Decálogo o los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo y el capítulo 5 de Deuteronomio. Esta ley que menciona la palabra de Dios es diferente a las dos anteriores, como lo menciona Romanos 2, 1 al 15 y Gálatas 3, 24. La ley moral tiene una naturaleza sin límites de tiempo. La ley ceremonial, la ley ritual, tenían un límite de tiempo, pero la ley moral de los 10 mandamientos que escribió Dios, que tanto la escritura como las tablas eran obra de Dios grabada en la piedra, no tienen límites. Romanos 2:15, la ley escrita en todos los corazones. Nadie espera ser asesinado, robado, extorsionado. Todos desean ser respetados en el matrimonio, aunque ellos sean inmorales en sus prácticas. En segundo lugar, esta ley moral tiene una diferencia técnica en cómo fueron entregadas. Dios las entregó a Moisés en el Sinaí, personalmente, y fueron escritas por el mismo Moisés y fueron escritas por él mismo. Moisés luego la transcribió, por eso lo moral es permanente. Su diferencia técnica es de cómo fueron transcritos y luego guardadas en el arca del testimonio. En tercer lugar,
fueron aplicadas antes de ser entregadas, existían antes de ser codificadas por Dios en el monte Sinaí. Podemos leer la Biblia antes de que Dios le diera la ley a Israel. En cuarto lugar, los 10 mandamientos existieron en el Antiguo Testamento. Uso de la ley moral, usos pedagógicos, usos en latín servían como un instrumento de enseñanza, sirven como un espejo, vemos el reflejo de la santidad de Dios, que Él tiene la prerrogativa de hacer esa ley porque Él es el único y toma su santidad muy en serio. La ley, como un espejo, refleja todas nuestras imperfecciones y muestra nuestra incapacidad de pararnos delante de la santidad de Dios, lo indigno que somos de su amor y de su gracia. Por lo tanto, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 24, la ley es nuestro gran guía, es nuestro ayo para saber cómo acercarnos a Dios a través de sus términos, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo y queremos imponer nuestro propio criterio. Queremos que Dios nos acepte como somos. Dios nos ama como somos, pero no espera que nos quedemos así. Él espera que seamos nuevas criaturas, como lo dice 2 de Corintios 5:17. El uso civil, usus civilis en latín, es ilegal robar, matar en cualquier país del mundo. Aunque no conozcan a Cristo, esta ley restringe a los hombres malos en la sociedad. Esa ley no puede cambiar el corazón del hombre, pero con el apoyo de los magistrados se puede inhibir el orden y controlar la sociedad. De no ser así, habría caos en el mundo. La ley moral es la regla de vida para nosotros. Nos recuerda nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. No estamos bajo la ley como un requisito para la salvación. Gálatas capítulo 2:16, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley. El texto dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si estamos bajo la ley como un modo de vida y comportamiento, Jesús dio su propio compendio acerca de la ley. En Mateo 22, 34 al 40, todo esto no fue inventado, sino que Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, y cuando Jesús se refirió a o citaba el Antiguo Testamento, estaba dando su aprobación y autenticidad a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos míos y amigos,
nosotros debemos entender qué es específicamente lo que Dios quiere decir con la ley moral, la que escribió su padre en 2 tablas de piedra y la que escribió Moisés, guiado por Dios también, pero en un libro y puesta a, a la entrada del tabernáculo. De allí que hay que tener cuidado cuando queremos citar la ley moral y cuando queremos citar la ley ceremonial. Y mañana estudiaremos la ley ceremonial, incluyendo los 7 sábados ceremoniales que podían caer cualquier día y que muchas personas en la actualidad, por no estudiar la Biblia, viven engañados y engañan a otros porque están sinceramente equivocados. Por lo tanto, mis hermanos, les invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios y que sigamos gozándonos en la manera maravillosa como la palabra de Dios nos guía. Oremos. Querido Dios, gracias en esta noche por tu palabra inspirada, porque cada día tu palabra nos ilustra el camino por el cual debemos andar. Queremos solamente creer lo que tu palabra dice y queremos dejarnos entender, dejarnos guiar, dejarnos comprender lo que tu palabra sagrada dice. Bendice a nuestros amigos de todos los continentes de habla hispana y hermanos que están abrazando esta verdad. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.